vamos con una nueva estrategia para seguir ganando esa batalla a los mercados financieros. La estrategia está compuesta por un indicador para encontrar las entradas al mercado y otro indicador para filtrar las falsas señales del primero y de alguna manera aumentar la precisión de la estrategia en sí. Te mostraré qué indicadores son y cómo configurarlos para que se adapten mejor a los mercados y así acabar de tunearlos para que den el máximo rendimiento posible, tanto en compras como en ventas. La estrategia pues está enfocada en temporalidades intradía de 1 a 4 horas y en mercados que van desde el Forex hasta las criptomonedas. ¡Empezamos! Venga, para empezar vamos a buscar el primer indicador, así que nos vamos a la pestaña de indicadores de nuestro TradingView y buscamos por PP Signal, este está aquí, Signal ADX y histogram, este de aquí. Así a primeras pues puede parecer un indicador como otro cualquiera, pero te aseguro que es potentísimo ya que tenemos básicamente 3 indicadores en uno. Por un lado tenemos el ADX y las bandas de Bollinger, que es el que está en gris. Y la suma de ellos lo que hace es que cuando el ADX se encuentra por debajo de las bandas de Bollinger, esto da una señal de venta, que es cuando la línea se vuelve como de color naranja. Y por el contrario, cuando el ADX está por encima de las bandas de Bollinger, esta se vuelve de color verde. Mientras que cuando está dentro del periodo del máximo y mínimo de las bandas, pues esta se vuelve de color gris, que sería la zona de incertidumbre donde no vamos ni siquiera a tener en cuenta las operaciones. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos aquí sería por encima de la banda de Bollinger nos está indicando una zona de compras que a su vez coincide con el histograma. Y en el caso de las ventas, una vez baja por debajo, tenemos exactamente lo mismo. Otro apartado muy importante de este indicador es el histograma, que ya me he avanzado un poco, el cual está basado en el DA o en el Directional Indicator. Este nos va a ayudar a confirmar las entradas en compras o en ventas dadas por el ADX y las bandas de Bollinger, porque lo que muestra al final y al cabo es la tendencia actual del mercado. Cuando esta se encuentra de color rojo, significa que el mercado se está moviendo en un mercado bajista. Por el contrario, cuando el histograma se encuentra de color verde, este se está moviendo de forma alcista. Ahora que ya conoces el indicador, puedes pensar que está bien y nada más lejos de la realidad, sí está cojonudo, pero dejar tu operativa a un único indicador, por mucho que sea un 3 en 1, no es algo que yo personalmente haría, porque te la juegas a una carta y al final estamos hablando de tu dinero. Por ello, aquí es donde aparece el segundo indicador para ayudar a confirmar y filtrar esas falsas señales del primero. Lo que vamos a hacer es nos vamos a la pestaña indicadores y vamos a buscar el CCI o el índice de canal de materias primas. Este indicador no es nuevo y si ya eres seguidor del canal seguro que ya lo has visto más veces ya que es un indicador muy potente, pero me encanta utilizarlo. Lo único que para esta estrategia pues vamos a tener que modificarlo, así que nos vamos a la configuración y vamos a modificar la longitud de 20 a 100. Ahora lo que tenemos es un rango que va desde el 100 hasta el menos 100. Cuando el CCI esté por encima del 100 o por debajo, estará indicando que hay una alta presión de compra o de venta, respectivamente. Con esto nos vamos a complementar del primer indicador para acabar de pulir un poco las entradas en el mercado y hacerlas más eficientes. Ahora que ya tienes todo configurado, es momento de enseñarte unos ejemplos de compras y ventas para confirmar las entradas al mercado y que sepas cómo entrar y gestionar cada una de ellas cuando te las encuentres en tu propia operativa. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del Bitcoin con el dólar estadounidense y estamos en una franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar las condiciones para entrar al mercado. La primera condición es que el ADX nos debe de estar indicando una señal de entrada en compra con la línea de color verde. La segunda condición es que el histograma debe estar de color verde, indicando que existe un impulso alcista en los mercados. Cuanto más verde, vimos que hay varias tonalidades, cuanto más verde mucho mejor. No obstante, los primeros impulsos siempre es normal que sea más oscuro, que no esté tan claro. Pero si el caso que tenéis tiene un verde más claro, mucho mejor. La tercera condición es que el CCI debe de estar por encima del límite del 100. Entonces, con estas 3 condiciones cumplidas, es el momento de abrir la operación en compra en nuestro TradingView, colocando el stop loss en el anterior swing y con un reward ratio de 1 a 1,5. Como siempre digo, si lo puedes monitorizar, no hace falta que lo limites de 1 a 1,5, pero si no puedes, mejor ser más conservador y déjalo en 1 a 1,5. Mejor ganar poco que no ganar. Así que una vez montada esta operación, vamos a ver qué tal se nos da.
Venga, perfecto. Una operación muy limpia, ha ido muy bien en apenas un día. Así que, perfecto. Vamos a ver otro caso para las compras. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que la ADX nos debe de estar indicando una señal de entrada en compra con la línea de color verde. La segunda condición es que el histograma debe estar de color verde, indicando que existe un impulso alcista en los mercados. De hecho, esta última ya empieza a ser un poco un verde más fuerte, así que mucho mejor. Y la tercera condición es que el CCI debe estar por encima del 100. Entonces ya con estas tres condiciones cumplidas, es momento de abrir una operación con un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Venga, otra operación perfecta, también muy limpia, la verdad, en apenas un día y medio, así que perfecto. Venga, vamos con otro caso para las compras. En este caso estamos en el mercado del Cardano con el Tether US en una franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar las condiciones de entrada. La primera condición es que la ADX debe de estar indicando una señal de entrada en compra con la línea de color verde. La segunda, el histograma debe de estar de color verde, indicando un impulso alcista. Recordemos, cuanto más verde, mucho mejor. Y la tercera condición es que el CCI debe de estar por encima del 100. Entonces, una vez cumplidas estas tres condiciones, es momento de abrir nuestra operación, colocando el stop loss en el anterior swing y una operación con un reward ratio de 1 a 1,50. Como siempre, si lo puedes monitorizar, no hace falta que lo limites, porque muchas veces da mucho más de 1 a 1,5, pero en el caso de que no puedas, mejor ser más conservador y dejarlo en 1 a 1,5. Así que vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Otra operación más para el bolsillo. También otro día y cuarto, bueno, no está nada mal, así que perfecto. Vamos a ver otros ejemplos para las ventas. Ahora estamos en el mercado del Bitcoin con el dólar estadounidense en una franja temporal de 1 hora. ¿Cuáles son las tres condiciones que se deben de dar en el mercado para entrar en ventas? La primera condición es que la ADX debe estar indicando una señal de entrada en venta con la línea de color naranja o rojo. La segunda condición es que el histograma debe estar de color rojo, indicando que existe un impulso bajista en los mercados. Y la tercera condición es que el CCI debe estar por debajo del menos 100. Con estas tres condiciones cumplidas, es el momento de abrir operación en venta, colocando un reward ratio de 1 a 1,5 y esperar a ver qué tal se da la operación. Venga, operación perfecta, un poco larga, ha sido casi 3 días, casi 4 días, pero no está nada mal. Así que otra operación para el bolsillo. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Estamos en el mercado del euro con la libra esterlina en una franja temporal de 1 hora. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada en ventas. La primera condición es que la ADX debe estar indicando una señal de entrada en venta con la línea de color naranja o rojo. La segunda condición es que el histograma debe estar de color rojo, indicando que existe un impulso bajista en los mercados. Y la tercera condición es que el CCI debe estar por debajo del menos 100. Entonces ya con estas tres condiciones es momento de la vela de cierre abrir una operación colocando el stop loss en el anterior swing y un reward ratio de 1 a 1,5. Como siempre, si lo puedes monitorizar, déjalo abierto, y si no, puedes dejarlo en 1,5 y sé conservador. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Otra operación para el bolsillo. Han sido 4 días, 45 pips. No está nada mal. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Estamos en el mercado del Binance Coin con el Tether US en una franja temporal de 1 hora. Y vamos a repasar las tres condiciones de entrada al mercado. La primera, el ADX nos debe de estar indicando una señal de entrada en venta con la línea de color naranja. Segunda condición es que el histograma también nos está indicando que hay un impulso bajista en los mercados. Y la tercera condición, que el CCI está por debajo del menos 100. Por lo tanto, con estas tres condiciones, cogemos y en la vela de cierre abrimos nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,5 y a esperar. Venga, genial. Otra más, también para el bolsillo, así que esta vez hemos hecho pleno. 6 de 6, así que perfecto. Esta es una estrategia de trading intradía, la cual tiene unos resultados curiosos, dada la simpleza de la estrategia, con 2 indicadores y apta para tu TradingView con cuenta gratuita. Pero si esta estrategia pues no es lo que buscas o quieres algo más scalping, échale un vistazo a este vídeo que te dejo aquí, que es una estrategia ultra rentable.